Se encuentra muy bien. Un placer saludarla, Miss. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Miss? Después de tiempo que nos encontramos. ¿Cómo están, chicos? Un placer estar aquí con ustedes como va a ser todos nuestros viernes hasta el examen de admisión. Bien, muchachos, a ver, voy a compartir mi pantalla. Si fueran tan amables de confirmarme si es que se logra visualizar, ¿ya? A ver, denme un segundito. Bien, chicos, a ver, ¿se logra visualizar mi pantalla? ¿Fueran tan amables por favor de confirmarme? Sí, ¿no? Bien, lo máximo, chicos, excelente. Bueno, hoy día nos toca hablar acerca de la edad antigua. En este caso, chicos, nos vamos a concentrar directamente en lo que es la parte de las culturas. Vamos a hablar de Egipto, vamos a hablar de Mesopotamia, vamos a hablar un poco de China y de India, ¿bien? Bien, muchachos, entonces vamos a arrancar con la primera pregunta. Bien, chicos, para esto quiero hacerte una consulta. ¿Cuánto sabes de estos temas de edad antigua? Del 1 al 10. Del 1 al 10, 5, máximo, bien, 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 esencias. Las demás, solamente esencias, Génesis 5 también, bien. Bien, chicos, a ver, ¿te parece si recordamos algunos puntos antes de las preguntas? ¿Te parece? Bien, lo máximo. Bien, chicos. A ver, vamos a recordar algunas ideas importantes, ¿ya? Por ejemplo, muchachos, cuando hablamos de Mesopotamia, debemos recordar los aportes que tiene Mesopotamia. ¿Bien? ¿Cuáles son los aportes de Mesopotamia, muchachos? ¿Qué aportes tuvo Mesopotamia? A ver, ¿qué aportes tuvo Mesopotamia? Calendario lunar, muy bien, excelente. ¿Qué más? Numeración sexagesimal, correcto, perfecto, muy bien hasta ahí. Bien, ¿qué más? Recuerda que también aporta la rueda y el arado, ¿no? Bien, la rueda del arado también es aporte de Mesopotamia. Recuerda que también está el zodiaco, ¿verdad? Está el tema de las constelaciones. Bien, bien, muchachos, excelente, bien. Entonces a ir recordando un poco sobre ello. Ahora, mm, ¿cuáles son los periodos históricos de Mesopotamia? ¿Cuáles son los periodos históricos de Mesopotamia, chicos? A ver, ¿lo recuerdan? El primer momento histórico, chicos, es el periodo de los sumerios, claro, donde los pueblos todavía no están unificados, ¿no? Donde los pueblos todavía se encuentran, pues, en este caso, de manera desunida, no hay un gobierno centralizado. Cada pueblo, ¿no? Cada población del sur está con un sigurat, con un gobernador, ¿no? Que sería como que una especie de sacerdote administrativo, ¿no? Bien, y conviven, ¿no? Obviamente que uno de ellos va a destacar, que es el periodo acadio, ¿no? El primer imperio, recuerden ahí, ¿a quién deben recordar cuando hablen del imperio acadio? Vamos, chicos, a Sargón primero, ¿bien? Sargón primero, que es el primer emperador de la historia, ¿no? Sargón primero, ¿bien? Bien, chicos, después de eso debes recordar que el imperio acadio llega a su fin, ¿no? Y posteriormente a eso empieza el imperio babilónico, ¿no? En Babilonia ya se va a poder visualizar, ¿no? La figura con mayor fuerza de un imperio, ¿no?
el primer imperio babilónico, pues, nosotros visualizamos, por ejemplo, ahí al rey Hammurabi, ¿no? El rey Hammurabi, el culto al dios Marduk, ¿no? El código Hammurabi, ¿no? Y etcétera, ¿no? Recuerda que el imperio babilónico va a caer a manos de los hititas y casitas que nos van a llevar pues el hierro hacia la región de Mesopotamia. Y con esto pues Mesopotamia se va a ver afectada, no va a haber un gobierno externo. Luego el imperio acadio, ¿no? Los acadios son los que van a terminar pues eh, controlando la región, recuperando el control de la región y los acadios se van a hacer fuertes, ¿no? Bien, ujú, ahí está. Bien, chicos. Perdón, los acayos no, los asirios, perdón, los asirios. Recuerda que en los asirios tenemos al rey Arsurbaripal, ¿no? Como el rey que más logró expandirse. Están ahí, por ejemplo, los toros alados, lo llamamos también la Masu. Está también, pues, la biblioteca de Nínive, ¿no? Y el desarrollo de los asirios generó el malestar de Babilonia, ¿no? Quienes quisieron recuperar el poder. Pero con Babilonia hubo un caso porque Babilonia, un segundo, chicos. Pero con Babilonia hubo un caso, chicos, que Babilonia se va a terminar uniendo a otro pueblo. ¿Alguien recuerda cuál es ese pueblo de Asia que se une a Babilonia para poder recuperar el control de la región y acabar con los asirios? ¿Alguien recuerda cómo se llama ese pueblo? Muy bien, Stephanie, los medos, claro, son los medos, ¿verdad? Los medos que luego, con el pasar del tiempo, se van a convertir en los persas, ¿no? Pero sí, son los medos, chicos. Lo logran derrotar y llega pues el periodo de Babilonia, segunda etapa de Babilonia, segundo imperio babilónico, o también conocido como el imperio neobabilónico, ¿no? En este periodo, algo importante es que está el embellecimiento de Babilonia, ¿no? Y la puerta de Ishtar, están los jardines colgantes, ¿no? Está, por ejemplo, la Torre de Babel, ¿no? Y todo ello. Este periodo, muchachos, no va a ser un periodo muy fuerte, no va a ser un periodo de tanta expansión militar en realidad, y este periodo termina con la derrota, pues, de va a terminar, Nabucodonosor segundo va a terminar siendo, pues, derrotado, ¿no? Recuerden, por favor, de que, el rey Ciro de los persas, ¿no? Van a terminar controlando, pues, la región de Mesopotamia, ¿no, chicos? ¿Hasta ahí, chicos, todo claro? ¿Han ido recordando algunas cositas? Bien, lo máximo, chicos. Bien, esta pregunta está muy sencillita, chicos, ¿ah? Bien, las fuentes materiales de la historia permiten conocer a través de un objeto la idiosincrasia, necesidades, cosmovisión y religiosidad de las sociedades del pasado. Sobre la siguiente imagen podemos afirmar que, ya chicos, ¿esta piedra cuál es? ¿Qué piedra es esta, chicos? La ley del talión. Muy bien, excelente, hijo. Muy bien, Matías. Esta es la famosa, la piedra es en este caso la de la ley del talión, ¿no? Pero se llama el código Hamu. Rabi. El código Hammurabi, bien, chicos. Muy bien, esta es la piedra del código Hammurabi. Bien, donde pues está el rey Hammurabi recibiendo unas leyes, ¿no? Por parte de un dios. ¿Alguien sabe cómo se llama este dios? El dios Shamak, muy bien. No, no es Marduk, no es Marduk, Alessandra. Eso es lo que lo confunden. ¿Y sabes por qué lo confunden? Porque Babilonia le rindió culto a Marduk. Entonces, creen de que el que le entregó las leyes al rey Hammurabi fue Marduk, pero no fue Marduk, fue Shamak, el dios Shamak. Bien. Ahora, ¿a quién te hace recordar eso de que un, un dios le entrega pues unas leyes, ¿no? A los 10 mandamientos, claro? Y es que recuerda, muchachos, de que la religión católica nace en el Asia, en el cercano Oriente, ¿no? Nace pues en la zona de lo que hoy día es Jerusalén, Palestina, ¿no? ¿No?
Entonces, hay muchos relatos que son similares, ¿no? De donde va a surgir la religión católica, ¿no? Bien, chicos, perfecto. Ahora, muy bien, con esto creo que podemos resolver la pregunta. Dice, se trata de la piedra Besu- Beustín empleada para decodificar la escritura cuneiforme. Falso, ¿verdad? No, esta es la Profe, ¿cuál piedra. es la piedra Bejustín? ¿Existe o la Ah, han ya, puesto dame un por segundo. poner? Vamos a hacer la preguntita primero, hijo, y luego vamos a responderla con calma, ¿ya? Bien. Ya. Recuerden, por favor, de que en este caso esto es el código Hammurabi, ¿verdad? Ahora, por cierto, ¿qué era el código Hammurabi, chicos? ¿O para qué servía el código Hammurabi? Un código de leyes. ¿Y para qué sirven las leyes? Para establecer orden, claro, muy bien. Para que quede establecido que se tiene que cumplir, muy bien. Así que obviamente eso es falso. Ahora sí, respondiéndole a, me parece que fue Matías el que, ¿no? El que me preguntó. La piedra Besutún o Beistún sí existe. ¿Bien? Sí existe. Y es una piedra en realidad que sí, sirve para, es un monolito en realidad, es una piedra con escritura que sirvió para poder decodificar pues la escritura cuneiforme. Ahora, un dato adicional. ¿Ustedes recuerdan quién fue la persona que se encargó de decodificar la escritura cuneiforme? ¿Alguien recuerda? Fue Henry Rawlinson, chicos. No se olviden, ¿ah? Henry Rawlinson, chicos. Se habla de que esa piedra Beistún, Beistún se encuentra en lo que actualmente es Irán. ¿Bien? Bien, chicos, un datito adicional si querías pues, tener información sobre esto. ¿Bien? Contiene leyes que rigen bajo la ley del talión en la antigua Mesopotamia, ¿verdadero o falso? Eso sería, chicos, ¿verdadero o falso? Claro, eso es verdadero, ¿verdad? Muy bien, chicos. Pregunta. A ver, si San Marcos te pregunta lo siguiente, ¿es la primera legislación verdadero o falso? Falso, muy bien. Recuerda que antes ya había legislaciones en la etapa de los sumerios, ¿no? Esta es la primera que se va que se, digámoslo así, se va a establecer ya de manera, pues, de manera fuerte, ¿no? De manera imponente, ¿no? Pero no es la primera, ¿bien, chicos? Ten mucho cuidado con eso. Fue elaborada durante el primer imperio babilónico en la Edad de Bronce, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero o falso, chicos? Esta capaz te hace dudar, ¿verdad? A ver, ¿qué te hace dudar aquí? ¿Cuál es la parte que te hace dudar acá? Posiblemente Edad de Bronce, ¿verdad? La Edad de Bronce es lo que te hace dudar, estoy seguro. Porque si tú lees la primera parte, es verdadero, ¿no? Ahora, te pregunto, chicos, si Babilonia, el primer imperio babilónico, fue derrotado por los hititas y casitas, quienes transportaban el hierro, ¿significa de que ellos manejaban el hierro? ¿Los babilonios manejaban el hierro? No, pues, ¿verdad? No. Por ende, ¿en qué edad se encontraban ellos? No manipulaban el hierro. Y ya es un imperio. Son un imperio, pero no manejan el hierro. O sea, no es un imperio no es un imperio expansionista. Muy bien, excelente. Es bronce, ¿verdad? Entonces, este enunciado es verdad, es verdad. Chicos, es verdadero. Las leyes dictadas por el dios Marduk buscaron legitimar el carácter divino. Ya, aquí es falso por una sencilla razón, ¿verdad? Y lo has dicho tú en clase. No es el dios Marduk, no es el dios Marduk, ¿verdad? Es el dios Shammah. Entonces, esto sería falso. Bien, chicos, muy bien. ¿Está clarito esto? Muy bien, chicos. Por ende, ¿cuál sería la clave acá? La C. Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Si nos alcanza tiempo, te enseño una fotito en vivo de esta piedra, ¿ya? Si nos alcanza el tiempo. ¿Te parece?
Listo, 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 listo. Muy bien, no mames. Muy bien. Y de pasadita que ahí me boto un poquito. ¿Ya? Pregunta 2. No, es una broma. Pregunta 2. En el cercano oriente, ya, facilito chicos, cercano oriente. Cercano oriente, muchachos, es la parte que colinda pues con el mar Mediterráneo. ¿Bien? En el cercano oriente se ubicó la cultura mesopotamia. Esta desarrolló a través de diferentes periodos históricos, formando una diversidad de pueblos y lenguas. Respecto a esta civilización, determina el valor de verdad de los sitios enunciados. Muy bien, te habla sobre Mesopotamia y te está preguntando netamente cuál enunciado es verdadero o qué enunciado es falso, dependiendo lo que habla sobre esta civilización. ¿Bien? Uno, el imperio acadio replicó el sistema de gobierno y religioso sumerio, lo que originó la cultura sumero-acadia. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso, chicos? Chicos, el imperio, los acadios, muchachos, es un imperio. Y los sumerios son pueblos independientes, muchachos. Pregunta, ¿es el mismo sistema de gobierno? No, pues muchachos, no. Que puede haber originado la cultura sumerio-acadia, eso puede ser que sí, pero la pregunta te dice que el imperio acadio replicó el sistema de gobierno y religioso sumerio. Y recuerda que en los estados sumerios, cada estado, Akkad, eh, el este, Uruk, Uk, Lagash, ¿no? Que son los estados sumerios, cada uno tenía un gobernante. Pregunta, ¿así se dio? Claro, pero cuando tú, Matías, entiendes que dice que el imperio acadio replicó el sistema de gobierno, o sea, por ejemplo, si yo, por ejemplo, tomo el poder, ¿no? Imagínate que tomo el poder y replico lo que ya está, o vuelvo al virreinato, por ejemplo, estaría teniendo una influencia, ¿verdad? Estaría tomando el sistema de gobierno existente. Y el sistema de gobierno de los sumerios eran estados independientes. Con los acadios tenemos un imperio. Obviamente que esto, chicos, es falso. ¿Bien? Es falso. Sí se entendió, ¿verdad? ¿Se entendió? Muy bien, claro. Los sumerios son estados independientes, son estados en el sur de Mesopotamia, ¿no? Estados independientes. Con el imperio acadio se forma un imperio, o sea, se forma un centralismo político. Porque recuerda que una característica de los imperios es centralismo político. Y obviamente eso no es lo que se tenía antes. Muy bien. Dos, Hammurabi dejó el principal aporte legal, aunque existió uno anterior denominado el Código Ur-Nammu. ¿Verdadero o falso? Ya te he dicho hace un rato. Verdadero. Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos, es verdadero. Sí, el Código Hammurabi, digámoslo así, como que fue el primer gran código aplicado en la región, ¿no? Pero ya habían códigos anteriores, por ejemplo, el Código Ur-Nammu, que es el código el estado de Ur. Tres, sobresalen las esculturas denominadas toros alados. Toros alados, chicos. En la... sí hay, ¿verdad? Toros alados. Que simbolizan el poder violento y sangriento del Estado asirio. ¿Qué dices tú? ¿Verdadero o falso? Muy bien, ¿por qué es falso, chicos? Porque si hay toros alados en Asirio, en el Imperio Asirio, ¿verdad? Claro, no simbolizan eso. Pues, qué simbolizan, chicos, los toros alados? Protectores, muy bien, Alexandra. Muy bien, Alexandra. Muy bien, hija. Excelente. Falso, entonces. El imperio neobabilónico empleó el sistema asirio de recaudación fiscal
y botines de guerra para su expansión y obras públicas. Esto, chicos, es verdadero. Verdadero. Si bien es cierto, el imperio neobabilónico no se va a expandir como el asirio, sí va a agarrar pues el sistema de recaudación de impuestos. ¿Por qué? Porque recuerda de que el imperio neobabilónico, o neobabilonia, se va a encargar de hacer una gran cantidad de obras. Se va a encargar de embellecer Babilonia. Entonces sí, sí utiliza la recaudación, el sistema de recaudación que los asirios ya habían aplicado años antes. Bien, chicos, por ende la clave aquí sería falso, verdadero. Casi. Bien, chicos, casi. Sencito, ¿verdad? Sencito está acá, ¿verdad, chicos? Muy bien. Muy bien, muchachos. Siguiente. Las culturas de Mesopotamia se ubican a lo largo del Tigris y Éufrates. ¿Ven? Actualmente estarían entre Irak y Siria. Fue Sumeria la que desarrolló la escritura cuneiforme, que civilizaciones posteriores emplearon. Aparte de la escritura, ¿cuáles son las manifestaciones culturales de la región mencionada? Uno, numeración sexagesimal y división del tiempo en horas, minutos y segundos. ¿Verdadero o no? ¿Verdadero o falso, chicos? Esto es verdadero, claro, pues. Claro, chicos. La numeración sexagesimal es la numeración que agrupa de 60 en 60. Y lo que tú agrupas de 60 en 60 es el tiempo, pues. Es un aporte de Mesopotamia. Calendario lunar de 12 meses, predicción de eclipses y determinación de estaciones. ¿Verdadero o falso? Verdadero, pues, chicos. ¿Ustedes creen en el horóscopo, chicas? Chicas, chicos. Miss, tal vez si quiera también participar. ¿Ustedes creen en el horóscopo? Bien, sí, sí, ya, muy bien. Mazo, no, me falló. Sí, sí. Bueno, creo que yo les he contado, ¿no? Que el horóscopo es una parte de Mesopotamia, ¿no? Y también les he contado, creo, una anécdota mía, ¿no? Que una vez en una salida, pues, a ciegas, lo primero que me preguntaron fue, ¿qué signo eres? Y ya, pues yo sentí el verdadero terror, pues, chicos, porque era una moneda al aire, pues, una moneda al aire, ¿no? Pero tu profe es sincero, pues dijo Acuario, ¿no? Entonces me dijeron que no, que éramos incompatibles, me dijeron. No somos compatibles, me dijeron. Ahí me fui, pues chico, me fui. Pero obviamente me fui enseñándole que ese aporte era de Mesopotamia. Le dije, bueno, eso es lo que tú acabas de hacer, es un aporte de Mesopotamia, ¿no? Un estado que se encontró entre el río Tigris y el río Éufrates, ¿no? Bien, chicos, muy bien. Un poquito porque aprende historia. Así que esto es verdadero, chicos, recontra verdadero. Bien, invención del arco y bóveda, así como el uso del ladrillo y la arcilla en sus edificaciones. ¿Verdadero o falso? Arco y bóveda, sí. ¿Uso de ladrillo, chicos? ¿Los sigurats son de ladrillos o no? Claro, también. Al ladrillo y arcilla también. Los sigurats están hechos de ladrillo y arcilla, por supuesto, chicos. Muy bien. Cuatro, invención del arado, contracción, contracción animal, sistema de regadío. Ya, eso sí es cierto. Sí utilizaron sistemas de regadíos, sí hubo arado, pero chicos, invención de la metalurgia del hierro, ese es un aporte de Mesopotamia. Ellos llevaron el hierro al mundo, ¿sí o no? No, pues no, pues obviamente que no, ¿verdad? ¿Quién lo llevaron? Los hititas, ¿verdad? Entonces esto es falso. Bien, chicos, ahí está, falso, ¿verdad? La clave aquí sería uno, 2 y 3. Chicos, uno, 2 y 3. Muy bien, muchachos, muy bien. Muy bien, me preguntaban por la pregunta 2. Voy a regresar, ¿ya? Voy a regresar para que puedan ver la pregunta 2. La pregunta 2, la clave era la C. ¿Bien? Era la C. Bien, chicos, hasta aquí. ¿Todo clarito?
Me parece que sí, ¿no? Está todo sencillito hasta el momento. Muy bien, chicos. Muy bien. Cuatro. Las pirámides fueron las construcciones más imponentes realizadas por los egipcios y de las más importantes de toda la Edad Antigua. Herodoto mostró interés en ellas, tal es así que viajó a conocerlas 2 milenios después de su construcción. En su obra señala lo siguiente: a tal extremo de maldad llegó Keof que, por carecer de dinero, puso su propia hija en el lupanar, con orden de ganar cierta suma. No me dijeron exactamente cuánto. Cumplió la hija la orden de su parte, y aún ella, por su cuenta, quiso dejar un monumento, y pidió a cada uno de los que la visitaban que le regalara solo una sola piedra. Y decían que con esas piedras se había construido la pirámide en medio de las tres. Bien, a ver chicos, pregunta sencilla para ti. Si se Marcos te pregunta esto, ¿ah? La construcción de pirámides se dieron en toda la historia egipcia. ¿Verdadero o falso? Falso, chicos, muy bien. ¿En qué periodo se dieron la construcción de pirámides? ¿Cuál fue el periodo de construcción de pirámides? Claro, muy bien, desde el Imperio Antiguo o Menfita, ¿verdad? Claro. Ahí están tanto la pirámide escalonada, así también como las pirámides de Keops, Kefren y Micerín, ¿no? Muy bien, en el Valle de Gizeh. Sobre el texto anterior podemos observar que, a ver chicos, cuál sería la clave? Lo descrito por el historiador se trata de una fuente primaria, conocida. La A no puede ser por nada del mundo, ¿verdad? ¿O hay alguien que cree que la A es la respuesta? La A, sabes, creo que está claro que la A no puede ser la respuesta, ¿verdad? La A no puede ser la respuesta porque obviamente no te dice que él conoció a los creadores, ¿verdad? Fue una obra erigida durante el Imperio Antiguo en la cual el faraón no escatimó en costos. Esto sí es verdadero, ¿ah? A la hija de Keof le agradó el trabajo que desempeñó, mostrar interés en edificar una tumba para ella. No. Los faraones tenían suficientes recursos y podían contar con ellos con ayuda de la nobleza, no. Recuerden de que las pirámides fueron elaboradas normalmente por esclavos, ¿no? A la fuerza, ¿no? Obligándolos a trabajar. Que no mostró ninguna intención de terminar su pirámide en vía falsa. Dice que sí hace el esfuerzo, ¿no? A tal maldad, dice, ¿no? Bien, muy bien, chicos. Así que la clave sí, efectivamente es la B. Muy bien. Besito. Muy bien. Muy bien, chicos. Siguiente pregunta. 5 dice. Durante el imperio, perdón, durante el antiguo Egipto, la organización económica fue dirigida directamente por el Estado, que controlaba las tierras, los recursos y las actividades productivas. El faraón ocupaba una posición central en ese sistema, que incluía una agricultura planificada y un comercio estatal. Determina el valor de verdad de los bienes enunciados. Muy bien, veamos un poquito el tema del faraón, ¿no? El tema de cómo se desarrolló Egipto. Primer enunciado. El faraón era considerado dueño de las tierras, los hombres y los animales del antiguo Egipto, verdadero, ¿no? El faraón era, recuerden chicos, como que el hijo del sol, ¿verdad? El hijo de las deidades, ¿no? Recuerden que el faraón era la autoridad, ¿no? El hijo, en este caso, de las deidades, ¿no? El éxito de la agricultura dependía del control de las crecidas del Nilo mediante canales y diques. ¿Verdadero o falso? Verdadero, pues chicos. Herodoto decía, ¿no? De que el Egipto era el don del Nilo, ¿no? Así decía, ¿no? Egipto es el don del Nilo.
¿Qué entiendes por eso, no? Que obviamente Egipto dependía del río Nilo, ¿no? Y claro, la crecida del río Nilo, recuerden que traía consigo el tema del limo, ¿no? Este fertilizante natural, ¿no? Bien, chicos. Y sí, también era utilizado, pues, los canales, los diques para poder reservar el agua, ¿no? El comercio interior, tanto interior como exterior, era manejado de manera libre. Chicos, era manejado de manera libre. En el antiguo Egipto, el comercio era libre. No, falso, chicos, falso. La economía, cuatro, la economía de redistribución implicaba que el Estado almacenaba y distribuía excedentes agrícolas. ¿Esto es verdadero o falso? Esto es verdadero, chicos. O sea, sí, el Estado almacenaba y redistribuía excedentes agrícolas. Claro que sí. Sí, el faraón tenía, pues, realizaba esta redistribución, ¿no? Porque obviamente él era también el que controlaba todo, ¿no? Bien, muchachos, así que la clave aquí sería beso. Verdadero, verdadero, falso, verdadero. ¿Bien? Muy bien. Seis. Me hace una pregunta en CEPREUNI, perdón, CEPREUNI, CEPRE San Marcos, en este último ciclo, ¿no? Y me parece que no es una pregunta sencilla. ¿No se me escucha, muchachos? No, profe, se ¿No se me escucha su escucha? ¿Se me micro escucha? medio. Su micro está un poco lejos. Ay, 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 a ver, No a se ver. me escucha mal. ¿Ahora se me escucha mejor, muchachos? Sí. Sí, ahora sí. Gracias, chicos, gracias. Avísenme, muchachos, apenas mi audio falla o algo por el estilo, ¿ya? Bien, muchachos, dice. Ya, esta es una pregunta, muchachos, de la pre-San Marcos, ¿bien? Y aquí te está mostrando los tres tipos de entierros o de cámaras funerarias que se construían o que se construyeron durante la época egipcia. 6. En la imagen apreciamos tumbas egipcias ordenadas de forma cronológica, siendo la imagen uno y la construcción más antigua y la 3 la construcción más reciente. Tomando en consideración la explicación, identifica la tecnología que contiene los museos que posee nombres en el orden cronológico correcto. Profesor, se le escucha muy bajo. A ver, bien, chicos, ¿ahora se me escucha mejor? ¿Se me logra escuchar mejor, muchachos? Bien. A ver, muchachos, les estaba comentando hace un rato lo siguiente, ¿no? De que esta pregunta lo que te va a decir netamente es cómo fueron los entierros, ¿no? Cómo fueron la forma de entierro que aplicaron los egipcios. Bien, la primera, muchachos, la primera fue la mastaba. Esta forma de aquí, la uno, es la mastaba. ¿Bien? La mastaba. La 2 es la pirámide. Y la 3 es el hipogeo. Según el orden cronológico de lo que sería, pues, muchachos, las cámaras funerarias de los egipcios. Pero yo quiero, por favor, que sumes más tu nivel. ¿Sí? Suma más a tu nivel. ¿Cuál es el periodo donde se construyeron las mastabas? ¿Cuál fue el periodo político en Egipto donde se construyeron las mastabas? ¿Alguien sabe? Las mastabas, chicos, fueron construidas en el periodo tinita.
En el periodo Tinita fueron construidas las mastabas. Las pirámides, me dijiste hace un rato, en el periodo Menfita, ¿no? En el Imperio Antiguo Menfita. Y los hipogeos son de los tebanos. Los hipogeos están construidos tanto en el Imperio Medio o el Imperio Tebano y el Imperio Nuevo o Neotebano, ¿no? O sea, recuerda eso, chicos. Recuerda de que cada ciudad o cada centro político le va a agregar también la forma de entierros diferente, ¿no? Vuelvo a repetir, en el periodo Tinita están las mastabas. En el periodo Menfita están las pirámides, ya sea escalonadas o ya sean las perfectas, ¿no? Y en el periodo de los tebanos están los hipogeos. Chicos, ese es un dato que tienes que saber, ¿bien? ¿Está claro? Muy bien, chicos. Entonces aquí la clave es la B. ¿Bien? Besito, besito. Muy bien. Continuamos. 7. Muy bien, chicos. Ahí está. Esta es, muchachos, ¿de qué cultura es? Obviamente, ¿no? Si ves ahí al chacal, ¿qué cultura es? Es Egipto, pues claro, muchachos. Muy bien, es Egipto. Claramente es Egipto, ¿verdad? Ahí está el dios chacal, ¿verdad? Dice, la religión egipcia estaba detallada en varios documentos que pudieron ser descifrados por la labor de Champollion en la piedra Rosetta. En la siguiente imagen se muestra el papiro de Ani, en el cual se muestra el tribunal de Osiris, el cual podemos afirmar que. ¿Cuál sería la clave acá, chicos? ¿Cuál darías tú como clavecita? Fe en la transmigración del alma y el juicio de los muertos. B, la religiosidad de los egipcios podía prescindir de figuras zoomórficas. C, los dioses egipcios son semejantes a la nobleza del Alto Nilo. D, ya creo que es la D, ¿no? Claro, muchachos. Muy bien, claro. Ese es en este caso, muchachos, el juicio, ¿no? Ahí está, ¿no? Están poniendo en la balanza, ¿no? Y esa es la creencia, pues obviamente, de la vida después de la muerte, ¿no? De la vida después de la muerte, ¿no? Esto es la creencia, pues chicos, que se ha tenido en varias culturas, ¿no? Esta creencia de que existe algo más allá, ¿no? Bien, chicos, así que la clave aquí sería la D. Muy bien, muchachos. Ah, esta clave es la D. Muy bien. Recuerden, muchachos, por favor, de que ¿cómo se llama este libro donde estaba todo el tema del juicio a Osiris, ¿no? Del tema del retorno y todo lo demás? ¿Alguien recuerda cómo se llama eso? ¿Alguien recuerda cómo se llama ese libro, chicos? Del juicio de Osiris. No te preocupes, Carlos, no te preocupes. Ese se llama, chicos, el libro de los muertos. Es el libro de los muertos. Ujú. Bien, muchachos. Muy bien. Excelente, ¿ah? Muy bien, chicos. China. Vayamos un ratito a China. Bien. Muy bien, chicos. A ver, ¿alguien recuerda a China? ¿Recuerdan a China, chicos, o quieren un repasito de China? Muy bien, vayamos a hacer un pequeño repaso de China, chicos. A ver, rapidito nada más, muchachos. Dime, aportes de China. El papel, muy bien. La brújula, muy bien. La pólvora, muy bien. ¿La pólvora qué función tenía? ¿Qué función tenía la pólvora? Claro, recuerda que la pólvora tenía una función religiosa. Muy bien, claro, muy bien. Muy bien, claro. La pólvora tenía una función religiosa.
que luego ya con el pasar del tiempo y por el tema de la violencia que se vive, se le va a dar una, una labor pues, o una función militar, ¿no? Muy bien, claro, ¿no? Claro, con el pasar del tiempo, claro, muy bien, la imprenta también, ¿no? La sericultura, muy buen aporte, ¿no? Claro, claro. La sericultura, ¿alguien sabe qué es la sericultura? ¿Alguien sabe qué es la sericultura? ¿Nadie? ¿No se acuerdan, chicos? No se preocupen. Claro, es la seda, claro. Es la seda. En los gusanos, ¿verdad? Gusanos de seda. Muy bien. Bien, muchachos. ¿Alguien recuerda cómo se llama la arquitectura, estas torres que construyeron los chinos? Que seguramente la hayas de haber visto cuando ves Kung Fu Panda 2. Claro, muy bien, esas torres, ¿no? Esas construcciones, esa arquitectura se llaman las pagodas, muy bien, las pagodas. Y bueno, tal vez el recuerdo máximo de China es pues la Gran Muralla, ¿no? ¿Qué función cumplió la Gran Muralla? Protección, claro, defensa, ¿verdad? Claro, de los hunos, ¿no? De los mongoles, ¿verdad? De los mongoles. La 7 Mariana era la D, ¿eh? La D. Bien, chicos, perfecto. En los pensamientos, en los pensadores de China habían dos, ¿te acuerdas? ¿Quiénes eran esos dos? Confucio, muy bien. Li Jing, muy bien. Confucio, muy bien. Y el otro es Lao Tse, ¿no? Lao Tse, ¿no? Esos son los dos grandes pensadores, ¿no? Pensamientos de esa época, ¿no? Recuerda que Confucio, ¿no? aplicaba era partidario de la reforma social, ¿no? La educación a partir de los valores, lo de Confucio, ¿no? Y pues Lao Tse aplicó lo que se llama el taoísmo, ¿no? El taoísmo, la comprensión del fin supremo, ¿no? Del principio supremo de todo, ¿no? No sé si ustedes habrán visto en algún momento esa imagen del yin y el yang, ¿no? Bien, muchachos. Ahora, periodos históricos. El primer periodo de China, donde está también llamado el periodo legendario. ¿Alguien recuerda cómo se llama ese periodo? Xia, muy bien, el periodo Xia, ¿no? Muy bien, excelente. Muy bien, ese es el primer periodo de China. Después, donde empezó a llegar la metalurgia del bronce, ¿no? Donde apareció la escritura también. Esa es la cultura Shang, ¿eh? Shan. Después, los reinos combatientes, pelea tras pelea, enfrentamientos, la dinastía Zhou, ¿no? En la época de los reinos combatientes. Hasta que uno destaca y comienza pues a controlar todo, ¿verdad? Esa es la dinastía Qing, ¿no? La dinastía Qing, la unificación de China, ¿verdad? ¿Alguien recuerda quién fue el unificador de China? ¿Alguien recuerda quién es el unificador de China? Shi Huangdi, muy bien, ¿no? Te da ganas de comerte una sopa guantán, ¿no? Shi Huangdi, muy bien, Shi Huangdi. Muy bien. Y también en este periodo, chicos, de la dinastía Qing, recuerda que empezó pues la construcción de la Gran Muralla, ¿no? Y no solamente eso, sino que también durante este periodo se implementó, o bueno, se impuso el mandarín, ¿no? Se impuso el mandarín. Muy bien, chicos. Y luego viene pues el periodo de, del comercio, el periodo donde se vive pues a partir de la ruta del comercio, que nace una ruta importante, que es la ruta de la seda. Esa es la dinastía Han, chicos, la dinastía Han. Muy bien. Con lo que te acabo de explicar, muchachos, y un poquito que hemos hablado de la teoría, dime por favor las claves. ¿Cuál es la respuesta de esta?
La B. Ya, la dinastía Zhou va con los reinos combatientes, ¿verdad? Muy bien. La dinastía Shang va con la metalurgia del bronce. Bien. La Qing es la unificación de China, correcto. Y la Han es la ruta de la seda. Muy bien, muchachos, ¿ah? Uno, uno D, dos C, tres B y cuatro A. Correcto, chicos, besito. Muy bien. Muy bien, muchachos. Pregunta sencilla, sencillita nada más. Pasamos a la pregunta 9 y nos vamos directamente, chicos, a Grecia. Bien. Chicos, el tema con Grecia es un tema más complicado, ¿ya? A diferencia de las culturas como China, India, Egipto, Mesopotamia, Roma, que están desarrolladas pues, en un territorio, el caso, muchachos, de Grecia es diferente, ¿no? Porque Grecia no está ubicado, pues, chicos, en un solo estado, ¿verdad? Grecia, muchachos, Grecia tiene una división diferente, ¿no? Una forma diferente de organización también, ¿no? Grecia está en varios sectores, ¿no? En varios sectores tenemos a la cultura griega, ¿no, chicos? Bien, ahora, este, hay que tener también muy en cuenta, muchachos, hay que tener muy en cuenta de que Grecia tiene pues parte peninsular, parte insular, ¿no? Tiene una parte en Asia, ¿no? Entonces, el periodo la organización griega es una organización un poco más compleja. Recuerden que durante casi toda la historia de Grecia, ellos tuvieron pues un control, muchachos, de autonomía, ¿no? Tuvieron gobiernos autónomos que son las polis, ¿bien? Y lo dividimos la historia de Grecia en dos grandes periodos, ¿no? El periodo prehelénico y el periodo helénico. Recuerda que durante el periodo prehelénico destaca pues lo que sería, uno, el periodo cretense. El periodo cretense o minoico, ¿verdad? En la isla de Creta, Talasocracia, el Palacio de Nosos. Y luego viene el periodo, muchachos, el periodo, perdón, aqueo-micénico, ¿no? Donde se da la guerra de Troya, ¿no? Donde se da, pues, eh, la, el debilitamiento de los aqueos, ¿no? Y la posterior invasión por parte de los indoeuropeos, ¿bien? Bien, muchachos, vayamos entonces a esta pregunta, ¿bien? Muy bien, chicos. Uno, a ver, veamos, perdón, perdón, dice. El periodo helénico hace referencia a la fase temprana de la civilización griega, anterior a la llegada de los helenos y el fortalecimiento de la cultura clásica griega. Respecto al periodo helénico de la civilización griega, indique el valor de verdad según corresponde. Uno, durante la etapa cretense sobresalió el templo de Nosos, ¿verdadero o falso? Verdadero, pues chicos, claro, esto es verdadero. El templo de Nosos, ¿verdad? El templo más importante. Chicos, si Creta es una isla, significa que el periodo cretense, ¿qué actividad económica desarrolló? ¿Cuál fue el sistema de gobierno que estableció? Si Creta es una isla, claro, es la talasocracia, chicos, muy bien, es la talasocracia, muy bien. Dos, ¿los cretenses participaron en la guerra de Troya, en la guerra contra los troyanos? ¿Son los cretenses? No, chicos, no son los cretenses, ¿ah? No son los cretenses. ¿Quiénes son? Claro, son los aqueos. Claro, muchachos. Una guerra en realidad que tenía, bueno, yo sé que a ti te han contado, ¿no? Me imagino que te habían dicho por el tema, o ustedes explicarán, ¿no? Que la guerra de Troya fue una guerra por por el rapto de Helena, ¿verdad? Eso te lo cuentan en filosofía, perdón, en literatura, ¿no? Pero ustedes saben en realidad que eso no fue así, ¿verdad? Que en realidad la guerra no se dio por el rapto de Helena, sino se dio
por intereses económicos, claro, querían controlar el mar Egeo para salir para la entrada al Mar Negro, ¿no? Y es una guerra que en realidad, chicos, le va a costar muchísimo a los, le va a costar muchísimo a los aqueos, porque en realidad los aqueos, una vez que termine esta guerra, se van a, a debilitar, ¿no? Porque, chicos, si ustedes van a una guerra, aparte de ganar, obviamente, tienen que sacarle ventaja, ¿verdad? Tiene que haber una ventaja. O sea, no hay una ventaja, no hay ninguna ventaja que le sacan pues los aqueos a Troya porque Troya termina siendo destruida. Entonces, esto va a traer consigo problemas, va a traer consigo pues enfrentamientos, va a traer consigo eh, debilidad, ¿no? Y después pues ingresan los indoeuropeos, ¿no? Los dorios, jonios, eolios, ¿no? Que terminan metiéndose a la región de los aqueos. La guerra del Peloponeso es una guerra, Dairon, por ver quién era más poderoso, o Atenas o Esparta. Es que Esparta se incomoda, ¿no? Porque después de las guerras médicas, que esa sí, sí, las guerras médicas sí son por el control del mar Egeo y por la expansión de los persas, ¿no? En la guerra del Peloponeso, Esparta quiere más poder, ¿no? Y en realidad el que había sido beneficiado con el poder había sido pues Atenas, ¿no? Entonces por esa razón es que la guerra del Peloponeso termina también siendo una guerra que gana Esparta, pero que debilita completamente a los estados pues griegos, ¿no? Hasta que llega el Imperio Macedónico, ¿no? Muy bien, chicos. Ahí está. ¿Está claro hasta acá? Sí. ¿Sí, chicos? ¿No? ¿Claritas acá? Muy bien, chicos. Dos, la civilización minoica estuvo bas- tuvo un sistema basado en la talasocracia. ¿Verdadero o falso? Verdadero, claro, te lo dije hace un rato, ¿verdad? La talasocracia, excelente, verdadero. La civilización aquea conquistó la isla de Creta y Troya. ¿Verdadero o falso? ¿Los aqueos tomaron Creta, sí o no? Sí, claro. Los aqueos tomaron Creta. El imperio, perdón, el periodo aqueo es finalizando o tomando el control de, de los micénicos, ¿no? De los cretenses. La isla de Creta sí fue tomada. Y Troya también, ¿verdad? Los aqueos también tomaron Troya. Por ende, este enunciado es verdadero. Clave, muchachos, de verdadero, falso, verdadero, verdadero. Mis chicos, ¿está clara esta pregunta, muchachos? ¿Todo claro hasta acá, chicos? Muy bien, muchachos. Muy bien. Bien, muchachos. Continuamos entonces. Siguiente pregunta. Dice, la polis de Atenas fue una ciudad-estado de la antigua Grecia, conocida por su gran complejidad, su desarrollo cultural y su influencia en la civilización occidental. Se destacó por su ágora, la Acrópolis y su participación en eventos históricos como las guerras médicas y la guerra del Peloponeso. Atenas se caracterizó políticamente. Bien, chicos, dice políticamente. O sea, ¿qué característica política tuvo, muchachos, el pueblo ateniense? La Jerusia no, ¿verdad? La Jerusia descartamos completamente la porque eso es de Esparta. Tener un gobierno controlado por la oligarquía militarizada, ese es Esparta. Un gobierno basado en la agricultura, ese es Esparta. La presencia de dos asambleas, Apeya y Eclesía. Evolucionar desde la monarquía hasta la democracia. ¿Cuál sería la clave, chicos?
Claro, muy bien. Muy bien, claro. Chicos, Atenas no fue una monarquía, no fue una república siempre. ¿Ah? Ese es el error que comete el estudiante. Como le han dicho, pues Atenas, democracia, o sea, creen que Atenas era el foco de igualdad en el mundo. Y recuerda también que hasta la propia democracia tenía en ser una democracia parcial, ¿ah? Una democracia que no era para todos, ¿ah? Recuerden que las mujeres no participaban, recuerda que los ciudadanos solamente eran los atenienses, el extranjero no participaba, ¿no? Claro, claro, claro. Era una democracia con límites, ¿no? No es como la actual, ¿no? Que es una democracia universal, ¿no? Donde todo el mundo puede participar, ¿no? Ahora, pero antes de eso, perdón, Atenas tuvo monarquía, tuvo aristocracia, un gobierno aristócrata, tuvo también tuvo la timocracia, tuvo la tiranía, ¿no? Ya tuvo varias etapas, Atenas, ¿ah? No solamente la democracia, solo que la democracia se puede visualizar de mejor manera debido a que el mejor momento de Atenas es con el sistema democrático, ¿no? Después de que las guerras médicas logran tener un éxito y Atenas, y pues en este caso también la Liga de Delos se consolida, ¿no? Atenas va a consolidar también, ¿no? El sistema democrático, ¿no? Con Pericles, en el famoso siglo de Pericles. Bien, muchachos, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta, duda, consulta, algo que no esté claro? Gracias, Asensio. Gracias, Grisel. ¿Los demás? ¿Hay alguna pregunta, duda, consulta, algo que no esté claro, chicos? Gracias, Alison. Gracias, Dairon. Bien, chicos, estamos en el salón casi 34, sin contarme a mí, a la Miss 32. Quiero saber si todo está claro para, para todo el salón, si no, para yo poderlo explicar. Yo no tengo ningún problema, pero sí necesito escuchar. Muy bien, todo claro entonces, lo máximo. Ya, ya se me está escuchando normal, ¿verdad? O ya no hay problemas con el audio, ¿no? Lo máximo, chicos, lo máximo. Bien, bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, chicos. 11. La organización política de Atenas se caracterizó por ser una democracia directa, donde los ciudadanos participaban activamente en la toma de decisiones, ¿ya? El sistema se desarrolló a partir del siglo VI a.C., evolucionando desde formas de gobierno monárquicas y y aristocráticas. Con relación a la democracia ateniense, indica los enunciados correctos. Bien, vayamos entonces en este caso a hablar un poquito sobre el sistema democrático ateniense. Uno dice, la la eclesía aprobaba las leyes, ¿verdadero o falso? Claro, verdadero, muy bien, verdadero. ¿Y quién las proponía? ¿Y quién proponía las leyes? ¿Cuál era el bulé? Muy bien, Mari, excelente, el bulé. El bulé proponía las leyes, era la eclesía la que las terminaba aprobando, ¿no? Las asambleas, ¿no? Los éforos eran los jueces populares. ¿Los éforos de dónde son, chicos? Los éforos son de Esparta, chicos. Muy bien. Excelente, chicos. Excelente. Falso. Los éforos son de Esparta. Muy bien. No son de, no son de Atenas. Son fiscalizadores, sí. Son jueces populares, sí, pero son de Esparta. Los eliastas proponían leyes. Los eliastas sí son de Atenas, pero son jueces populares. No proponen leyes. Los que proponen leyes, y me lo acabas de decir hace un rato, era el bulé. Por ende, eso es falso. Bien, esto es falso. ¿Los arcontados eran los ministros? ¿Los arcontados eran los ministros, muchachos? Sí, claro, los arcontados eran los ministros, muchachos.
Bien, en el mundo, bueno, en la democracia ateniense, ¿no? Verdadero. Clave, muchachos, de la 11 1 y 4 enano. Bien, 1 y 4 enano. Bien, muchachos. Muy bien, chicos. Siguiente pregunta. 12. Esparta era una ciudad-estado situada en la región suroriental del Peloponeso, en la antigua Grecia. Esparta creció hasta rivalizar en tamaño con las ciudades de Estado Atenas y Tebas al subyugar a su región vecina de Mesenia. Aunque Esparta absorbió a esta población, no integró a los conquistados a la sociedad. Con respecto a la política espartana, relaciona los cargos con la función que cumplía. Chicos, ¿les parece si recordamos un poquito sobre Esparta? Sí, muy bien. Dígame, por favor, ¿quién es el gran reformador de Esparta? ¿Quién es el gran reformador de Esparta? Licurgo, muy bien, claro, Licurgo. ¿Y qué hizo Licurgo? ¿Qué fue lo que hizo Licurgo para reformar Esparta? Claro, Licurgo es el defensor de la educación militarizada, pues claro, para Licurgo, Esparta iba a ser poderosa mientras que su fuerza militar era fuerte, ¿no? Muy bien. Recuerden también de que Esparta, ¿cuál es su deidad principal de Esparta? ¿Cuál es la deidad principal de Esparta? Ares, claro, pues, chicos. Dios de la guerra, ¿verdad? Muy bien, muchachos. Recuerden también de que Esparta, muchachos, tuvo unas actividades principalmente agropecuarias, ¿no? A diferencia de Atenas, que se dedicó al comercio, ¿no? Y que pues Esparta participa en las guerras médicas, le genera pues la molestia de que sea Atenas la mejor recompensada después de las guerras médicas, y obviamente Esparta forma su propia liga, ¿no? La Liga del Peloponeso, ¿no? Una liga que buscó rivalizar, ¿no? Contra Atenas y la logra derrotar en la guerra del Peloponeso, ¿no? Recuerden de que, bueno, lamentablemente para Atenas, ¿no? Y favorable para Esparta, ¿no? En la primera guerra del Peloponeso muere, muere muchachos, Pericles, ¿no? Y ante eso viene el desenlace, pues, de Atenas, ¿no? Además, también recuerden que en la Tercera Guerra Médica a Esparta se le une un rival poderoso, ¿no? A Esparta se le une un pueblo que quería venganza, ¿no? Y que sabía en realidad que la presencia de Esparta no era tan complicada como la presencia de Atenas, ¿no? Claro, el pueblo que se le une son los persas, muy bien, claro, son los persas, ¿no? Y cuando llega eso, en realidad, si bien es cierto, Esparta gana las guerras del Peloponeso, pues la decadencia griega empieza a llegar, ¿no? Y esto genera pues problemas, ¿no? El avance persa asustaba y otra poli es la que va a terminar pues controlando, ¿no? Y esa poli va a ser, muchachos, la poli de Macedonia, ¿no? Desde la liga, perdón, Tebas, ¿no? La poli tebana desde lo que luego se va a convertir en el imperio macedónico, ¿bien? Bien, chicos. Muy bien. Veamos. Jerusia, ¿con cuál iría Jerusia? Está fácil eso, ¿ah? Claro, pues Jerusalén iría con el Consejo de Ancianos, ¿verdad? Claro, Consejo de Ancianos. Muy bien. La diarquía creo que aquí no habría ningún problema, ¿no? La diarquía es la D, ¿no? Sistema de gobierno de monarquía dual, ¿no? Los éforos, claro, los éforos son los magistrados, ¿no? Muy bien, son los magistrados con funciones judiciales, legislativas y militares. Y la peya
es la asamblea compuesta por ciudadanos espartanos, ¿bien? La Peya es la asamblea popular, ¿bien? 1B, 2D, 3A y 4C. Besito, ¿verdad? Besito de la clave de la 2. Bien, pregunta relativamente sencilla, chicos, ¿ah? 13. Las guerras médicas fue un conflicto fundamental en el desarrollo griego. Su triunfo contra los persas provocó el apogeo económico y cultural de la ciudad de Atenas. Posterior a este enfrentamiento se inició el gobierno de Pericles. Con relación a su gobierno, indica los enunciados correctos. Ya, chicos, el gobierno de Pericles, bueno, mejor dicho, después de las guerras médicas, Atenas tiene su esplendor, ¿no? Las guerras médicas, muchachos, tienen dos razones, dos causas. La primera es el control del mar Egeo y la segunda es la expansión persa. Los persas habían crecido a tal medida que quisieron llegar al Mediterráneo, ¿no? Quisieron salir pues al Mediterráneo, en este caso a la región del mar Egeo. Mm, los persas hacen presión, ¿no? Recuerda, no sé si ustedes recordarán el saqueo de Mileto, ¿no? Donde, pues, en este caso termina con el pueblo de Mileto, ¿no? Y esto hace que las polis griegas respondan, ¿no? Por la masacre en Mileto. Entonces, en realidad son también tres guerras médicas. El rey Darío, el rey Jerjes y Antejerjes van a ser los reyes de los persas que van a luchar en este enfrentamiento, ¿no? Hay batallas como la de Marathon, la de Salamina, la de Platea, ¿no? Donde se van a dar resultados importantes. Y pues eso termina, muchachos, recuerden, con el triunfo de los griegos y con la continuación de la pregunta de quién va a ser el gran beneficiado, ¿no? Los espartanos consideraban que ellos eran los que deberían continuar pues el legado, ¿no? Mientras que los atenienses eran los que tenían el mayor apoyo, ¿no? Atenas había demostrado pues que la ruta comercial, sus barcos, el entendimiento de una guerra que se iba a pelear en el mar, había sido favorable para la victoria, ¿no? La mayoría de las polis se habían asomado pues a Atenas, ¿no? Y Atenas había sido recíproca con ellos, ¿no? Lo que va a ocurrir es de que el malestar de los espartanos se va a hacer notorio y con esto se va a dar enfrentamientos posteriores, ¿bien? Que hemos hablado hace un ratito. Bien, chicos, pregunta número 13. Pericles, ¿consolidación de la democracia? Claro, recontra verdadero, ¿no? Consolidación y difusión de la democracia, recontra verdadero, ¿no? Esto creo que no hay dudas. Inicio de las guerras pírricas con el Oriente, ¿no? Las guerras pírricas, muchachos, es una guerra romana. No es una guerra, es contra, sí, son contra las polis griegas, pero es más adelante. Falso. La eliminación de la esclavitud por deudas. ¿Eso es de Pericles, chicos? ¿La esclavitud por deudas es Pericles? ¿Es Pericles, chicos, la esclavitud por deudas? No, ¿verdad? No, pues chicos. No fue Pericles quien eliminó la esclavitud por deudas, ¿verdad? Reconstrucción de la Acrópolis de Atenas, claro que sí. La Acrópolis es obra del gobierno de Pericles, ¿no? Bien, chicos. Clave entonces de la 13, avión. 1 y 4. Bien, 1 y 4. 14. La guerra del Peloponeso fue un conflicto que tuvo como protagonistas a las dos principales potencias de la antigua Grecia. Se enfrentaron las dos alianzas, la Liga de Delos, liderada por Atenas, y la Liga del Peloponeso, encabezada por Esparta, en el siglo XV antes de Cristo, que lucharon desde 431 a.C. hasta 404 a.C. En sus causas podemos afirmar que, ¿cuáles son las causas, chicos, de la guerra del Peloponeso? Rivalidad por el control del mar Egeo y acceso al mar Negro. Esa es la razón, chicos, de rivalidad por el mar Negro. ¿Esa es la causa de la guerra, chicos? No, ¿verdad? No, falso. Poderío acumulado y expansionismo de Atenas en el mar Egeo. Ya, este sí puede ser, ¿ah? Porque obviamente esto despierta un malestar en Esparta, pues, ¿no? Que Atenas sea el único que está creciendo, Atenas sea el único que se está consolidando y que los demás no,
Y que bueno, Esparta, que también había peleado la guerra, no esté igual de desarrollo que ellos, ¿no? Así que esto, chicos, es verdadero. Rivalidad entre la democracia espartana y la oligarquía militar ateniense. Esto podría ser verdadero salvo un pequeño detalle. ¿Quién se dio cuenta del detalle? No. El detalle, chicos, es que está al revés, pues. La democracia no es de Esparta, pues, chicos. La democracia no es de Esparta. La democracia es de Atenas. Y la oligarquía militar es de Esparta, no es de Atenas. Por eso este enunciado es falso, muchachos. ¿Se dan cuenta? Por eso es falso. Interés de las dos pólices por el dominio de la península de los Balcanes. ¿Verdadero o falso? Interés de las dos polis por el dominio de la península de los Balcanes. Sí, claro, chicos. Ambos querían ser el Estado que controlara o que controlase pues los Balcanes, ¿no? Y es por eso que había entrado una rivalidad, porque ambos querían controlarlos. Atenas se controlaba, la Liga de Delos era la que tenía su apogeo, y la Liga del Peloponeso es la que va a buscar, ¿no? Otra unión de otras polis que van a buscar, pues, eh, tener ellos el poder, ¿no? Es un tema netamente, chicos, de interés político, ¿no? Y militar también. Muy bien, chicos, clave 2 y 4. Dedo, bien, dedito. Bien, muchachos. Hasta aquí vamos bien. Muy bien, chicos, ¿ah? Muy bien. Excelente, ¿ah? 15, pregunta de admisión, muchachos. Pregunta de admisión. Pregunta número 15. La civilización griega es reconocida como la cuna de la civilización occidental. Sobre las polis griegas, Atenas y Esparta, en el periodo clásico, determine el valor de la llave. Te está hablando sobre el periodo clásico, chicos, ¿ah? Determine el valor de verdad de los bienes enunciados. Bien. Sobre el periodo clásico. Los espartanos, los espartanos de uso pleno de derechos políticos y civiles se les llamó homoioi u hombres libres. Verdadero, pues, chicos, claro. Esto es verdadero. Claro, son los hombres libres, ¿no? Los homoioi, muy bien. Los atenienses establecieron una educación militarizada. Ya, de arranque este es falso, ¿verdad? Atenas, educación militarizada, falso, chicos, ¿no? De arranque nada más, ¿ah? De arranque nada más le decimos falso, recontra falso, no pasa educación militarizada, ¿no? Eso es Esparta, muchachos. Falso. La diarquía, Jerusia, Éforo y Apeya fueron instituciones políticas surgidas en Atenas. ¿Verdadero o falso? Falso, chicos. ¿Por qué es falso? ¿Por qué es falso este enunciado? Porque esos son de Esparta. Muy bien, chicos, muy bien. Después de diversas reformas políticas, la democracia ateniense alcanzó su momento de mayor plenitud durante este periodo. Verdadero, pues, chicos. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién lo logró? Con Pericles, muy bien, chicos, excelente, con Pericles. Muy bien, muchachos. Así que ese enunciado es verdadero. Bien, recontra verdadero. Bien, muchachos, ¿ah? Muy bien. Clave, entonces es la C, muy bien. Claro que sí, chicos, claro que sí. Muy bien, chicos. Sencillo, ¿verdad?
Yo te diría, Dairo, lo que siempre le digo a mis chicos, ¿ah? A mí, yo la verdad es que cuando yo pido por ustedes, cuando yo estoy ahí pidiendo por ustedes, yo siempre digo que venga una pregunta no tan fácil. Siempre les digo que no vengan preguntas tan fáciles, porque si vienen preguntas fáciles es punto para todos. Siempre pido yo que vengan preguntas más o menos regulares o un poquito más de nivel. ¿Por qué? Porque la intención es de que tú marques bien, tú tengas más 20 y que el otro pierda puntos. O sea, ese es mi objetivo, ¿no? Porque como ustedes saben historia, sé que ustedes la van a marcar bien, porque tienes nivel, pues. Mientras que los otros de otros lugares, ¿no? Como no tienen tanto nivel, porque obviamente no estudian con nosotros, pues posiblemente se equivoquen. Y al momento de equivocarse es ventaja para ti, pues. Bien, chicos. Así que ustedes, que venga lo que venga en historia, chicos, ustedes la van a responder bien. Ustedes me han prometido la semana pasada que van a ser perfectos, ¿ah? En historia universal, ¿ah? Así me has dicho tú, ¿ah? Y yo confío, ¿ah? Ahí están las miles de testigos que ustedes me han prometido. Así que yo creo que vas a ser perfecto. ¿Bien? Pues yo voy a estar en la salida del examen de admisión, chicos. ¿Sabes qué día te toca tu examen? El 13. Ya, el 13 sí o sí estoy ahí, ¿ah? Bien, chicos. Si no hay paro. Bien, muchachos. Continuamos. 16. La antigua Grecia fue una civilización crucial en la historia de Europa y del mundo, sentando las bases para la cultura occidental en muchos campos como la filosofía, la política, el arte y la ciencia. Se desarrolló en el noroeste del Mediterráneo, abarcando la península balcánica, las costas de Asia Menor y las islas del Mar Egeo. Con relación a esta civilización, ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos. Uno, victorias sobre los persas en la batalla de Salamina. Cronológicamente, ¿ah? Inicio de la celebración de los Juegos Olímpicos. Gobierno de Pericles. Consolidación de la democracia y conquista del Oriente por parte de Alejandro Magno. ¿Ya con qué arranco? Arranco con los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Arranco con la 2. Muy bien. ¿Alguien sabe en qué momentos empezaron la celebración de los Juegos Olímpicos? ¿En qué etapa empiezan los Juegos Olímpicos? Arcaico, muy bien. Muy bien, el periodo arcaico, excelente. Seguimos, chicos, seguimos, claro. Guerras médicas, ¿verdad? Periodo clásico, guerras médicas, batalla contra los persas. Y luego de la victoria sobre los persas viene pues la democracia ateniense, ¿no? Y por último, después de la crisis, después de la derrota bueno, después de sí, la derrota ateniense en el Peloponeso y el caos que se tiene pues con el gobierno de, de los espartanos, ¿no? Llega pues el periodo de Alejandro Magno cuatro, chicos. Así que la clave es 2, 1, 3 y 4. Enano. Muy bien, chicos, enanito. Bien, chicos, hasta aquí hay una pregunta, duda, consulta. ¿Ninguna? ¿Todo bien hasta aquí? Bien, chicos, continuamos entonces. 17. La República Romana fue un periodo de la historia de Roma que se extendió desde 509 a.C. con el derrocamiento del último rey. ¿Quién fue el último rey, chicos, de Roma? El último rey de Roma, ¿quién fue, muchachos? Ponme en el chat por favor el nombre del último rey de Roma. Te voy a evitar Roche, ¿ah? No me vas a poner Rómulo Augusto, ¿ah? Por si acaso.
No vayas a poner Rómulo Augusto, ¿no? El último de rey de Roma, claro, muy bien. Tarquino el Soberbio. Muy bien, Sofía. Tarquino el Soberbio. Ese fue el de la... Recuerden que en el periodo monárquico hay dos dinastías. La dinastía de los latinos y la dinastía de los etruscos. Bien, donde el último rey es Tarquino el Soberbio y se le llama así porque en realidad se pelea con los patricios, ¿no? Bien, chicos, ahí está. Tarquino el Soberbio. Y luego comienza la República. La República tiene un mejor desarrollo eh, político porque tiene... La República viene de su nombre, ¿no? República, ¿no? O sea, es la unión de representantes de varias zonas, de varias provincias de Roma, que se van a unir pues en el Senado, ¿no? Las magistraturas están ahí, ¿no? Las magistraturas vienen a ser, ¿no? Bueno, los representantes, los cargos que tienen las personas que van a sentarse en el Senado, ¿no? Dentro de todo ello, las cosas comienzan a funcionar, ¿no? Además, también se van a dar victorias en batallas importantes, las guerras pírricas, por ejemplo, ¿no? Donde derrotan a las polis griegas, las guerras púnicas, donde derrotan a Cartago, y con esto empieza la expansión la expansión, pues, de, de los romanos, ¿no? Lo cual también, si bien es cierto, es positivo, toda expansión va a traer consigo también problemas, ¿no? Porque cuando Roma empiece a obtener tierras, los plebeyos van a comenzar a exigir tierras, ¿no? Y se tiene problemas ahí porque los plebeyos, bueno, los patricios no van a querer darle a los plebeyos las tierras y con esto comienzan pues los enfrentamientos, ¿no? Aparecen los hermanos Graco, por ejemplo, ¿no? Tiberio y Cayo Graco, que hacen la ley agraria, la ley frumentaria, ¿no? Luego de eso también aparece las guerras civiles, ¿no? Que comienzan con Mario y Sila, luego el primer triunvirato, ¿no? Y luego el segundo triunvirato que finaliza pues con la victoria perdón, de Octavio contra Marco Antonio, ¿no? En el combate de Actium, ¿no? O de Accio también, ¿no? Con la cual pues acaba la República y Octavio se proclama emperador, ¿no? Y comienza la etapa del imperio, ¿bien? Bien, chicos, ¿has recordado aquí? ¿Has recordado un poquito? Sí, muy bien, chicos. Excelente. Chicos, por favor, no se olviden, ¿ah? Este ciclo, el objetivo es que recuerdes todo lo posible. Full práctica, ¿bien? O sea, si yo he dicho algo que tú dudas o que no has entendido bien, me vuelves a preguntar y yo lo vuelvo a explicar, no tengo ningún problema, ¿bien? No solo la pregunta, sino tal vez también de lo que hablo, ¿bien? Bien, chicos, a ver, te está hablando acerca, pues, de las magistraturas y del cargo que conlleva, ¿bien? Pretor. El pretor, recuerden, chicos, que es el que administra justicia. El pretor es el administrador de justicia, chicos. Así que uno es de... El cuestor. ¿Quién es el cuestor? El cuestor, muchachos, es el que supervisa el tesoro público, ¿bien? Los fondos que se tenían, ¿no? El censor es el que hace el registro, ¿no? El censo, ¿no? El saber la población y todo lo demás. Y el cónsul era el cargo, digámoslo de esta forma, más importante, ¿no? El responsable de la administración general, ¿no? El cargo más importante era el del cónsul, ¿no? Recuerda, por favor, de que, por ejemplo, Julio César, ¿qué cargo tuvo? ¿Emperador o cónsul? Julio César. ¿Julio César fue un emperador o fue un cónsul? Chicos, Julio César, ¿fue un emperador o fue un cónsul? Fue un cónsul, pues claro, él no llegó a tener cargo de emperadora, recuerda eso, el cargo máximo que tuvo fue el de cónsul, nada más, ¿bien? ¿Cuál sería la clave, chicos? ¿Cuál sería la clave? Beso, ¿verdad? Muy bien, besito. Muy bien, chicos.
¿Ves? Excelente. Muy bien. Siguiente. 18. Las leyes romanas constituyen un vasto y complejo sistema jurídico que rigió a la antigua Roma y que a través de su influencia ha tenido un impacto significativo en los sistemas legales modernos. El sistema se desarrolló a lo largo de los siglos, abarcando diferentes periodos históricos y fuentes de legislación. Relacione correctamente la ley que corresponde, perdón, la ley con su correspondiente significado. Chicos, Roma, su máximo aporte de Roma fue el derecho, ¿verdad? Grupo social siempre tuvo derechos en Roma? ¿Cuál fue el grupo social que siempre tuvo derechos? Los patricios, muy bien. ¿Y cuál fue el grupo social que fue consiguiendo derechos? ¿Y cuál fue el grupo social que fue consiguiendo derechos con el pasar del tiempo, chicos? El plebeyo, muy bien, excelente. Ahora, pregunta sencilla, chicos, ¿ah? Pregunta sencilla. Mm, ¿Quién sí no tuvo nunca derechos? ¿Quién nunca tuvo derechos? El esclavo, claro, muy bien. El esclavo nunca tuvo derechos, ¿verdad? Y porque el esclavo era un objeto, ¿verdad? Era un prisionero de guerra, un objeto, ¿no? Visto como un animal, ¿verdad? Muy bien, chicos, ahí está. Entonces, poco a poco, mientras que se fue dando el desarrollo de Roma, también fueron apareciendo, ¿no? Los plebeyos con mayor fuerza, ¿no? El plebeyo tenía una facilidad, ¿no? Que el plebeyo era fuerza laboral, ¿no? Entonces, el plebeyo supo presionar, ¿no? Y tuvo un representante en el Senado que pues fue fundamental para el accionar del plebeyo, ¿no? Y este personaje fue el tribuno de la plebe, ¿no? Un personaje muy importante para la historia de Roma, ¿no? Porque el tribuno de la plebe fue el defensor de los plebeyos, ¿no? Bien, muchachos, y consiguió grandes cosas para el plebeyo, ¿no? Muy bien. Muy bien, chicos. Venta de trigo a precio reducido, cosa que molestó al patricio, a tal punto que terminaron matando a Cayo Graco. ¿Cuál es esta ley? Claro, muy bien, Stephanie, era ley frumentaria, muy bien, la ley frumentaria, aprobado por los hermanos Graco. Acceso de los plebeyos al consulado, la ley Licinia, claro, muy bien, la ley Licinia, ¿no? Acceso de los plebeyos al sacerdocio, podía ser sacerdote, la ley Ogulnia, ¿no? Ogulnia. Y el matrimonio mixto, chicos, el matrimonio entre patricios y plebeyos, ¿ah? Ojo, no te equivoques, ¿ah? Porque después dice, profe, ¿cómo que matrimonio mixto? No, patricios con plebeyos, ¿ah? Ojo, muy bien. Canuleya, los muchachos, claro, ¿verdad? La ley Canuleya. La clave sería 1B, 2D, 3C y 4A, dedo, ¿verdad? Muy bien, clave, chicos, dedo, excelente. Tal y como lo dijeron hace un rato, ¿ah? Dedo. Muy bien. 19, otra pregunta de admisión. Dice, con el fin de la monarquía en Roma se estableció un nuevo sistema de gobierno, la república. Se buscaba evitar el poder detentado por los reyes a través de una organización política ejercida por tres poderes, Senado, comicios y magistraturas. Con relación a las funciones ejercidas por los magistrados romanos, señala el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Muy bien, el valor de verdad de las siguientes proposiciones, chicos. Muy bien, tenemos la primera. Dice, los censores fueron los responsables de contar a la población y observar a los postulantes a los cargos públicos. Esto es, chicos, verdadero. En verdadero. Los cuestores efectuaban la contabilidad de los recursos de la República, excepto en los territorios recién conquistados. Verdadero también. Verdadero. El cuestor era el de los recursos de la República. Y claro, los terrenos, los territorios recién conquistados, ¿no? Pasaban pues
por una previa evaluación para luego ser anexado. Los tribunos representaban a los plebeyos y los podían defender mediante el ejercicio del derecho a veto. Esto, esto es verdadero, chicos. Claro, el tribuno tenía derecho a veto. Claro, chicos. El tribuno sí tenía, muchachos, el derecho a veto, ¿ah? Los pretores administraban justicia dentro y fuera de las ciudades y vigilaban el respeto de las buenas costumbres. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dices tú? ¿Verdadero o falso? Verdadero, pon ahí. Lo demás. O sea, sí administraban dentro y fuera de la ciudad, ¿verdad? Sí. Y sí, también eran los veedores del respeto por las buenas costumbres. Ujú. A ver, los tribunos representaban a los plebeyos, sí, claro. Sí defendían los tribunos, claramente que sí defendían a los plebeyos, ¿no? Eh, y el derecho a veto. El derecho a veto era pues cuando el derecho a veto era, muchachos, cuando había pues una ley que simplemente el, el, el plebeyo se oponía, ¿no? Recuerden que el plebeyo tenía una ley llamada la ley Hortensia, ¿no? Que podía, pues, en este caso, aprobar leyes, ¿no? Y sí, también podía aprobar vetos. Mm, Me parece que los pretores de la justicia dentro y fuera de la ciudad, pero eso del respeto por las buenas costumbres, me parece que no le corresponde al pretor, chicos, ¿ah? La justicia sí, el pretor es el que administra justicia, pero me parece que el tema de las buenas costumbres no era una labor netamente netamente, muchachos, del pretor, ¿ah? Bien, chicos. Muy bien. Así que aquí la clave, muchachos, vamos a darle como... perdón, esto es verdadero. Perdón, esto es verdadero. No, perdón, esta última es falsa, esta última es falsa, ¿no? Y vamos a darle la clave aquí sería la A, chicos. Verdadero, 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 falso, ¿eh? Ujú. Ahí tenemos la clave, ¿eh? Por el tema sobre todo el pretor. El pretor netamente, chicos, ustedes para su examen tienen que recordar que el pretor es alguien netamente judicial, ¿bien? Es un tema de justicia, de impartir justicia, ¿bien? 20. Las guerras púnicas fueron una serie de tres conflictos bélicos que enfrentaron a Roma y Cartago. Chicos, ¿cuál fue la causa? ¿Cuál fue la causa de las guerras? ¿Cuál fue la causa, chicos, de las guerras púnicas? Chicos, el control del mar Mediterráneo. Si quieres ser más específico, ¿qué parte del Mediterráneo? Si quieres ser más específico, chicos, ¿qué parte del Mediterráneo, chicos?
Occidental, pues claro. Claro, chicos. El Mediterráneo occidental. Ujú, por supuesto. Ujú, bien, chicos. Muy bien. Muy bien. Dice, las guerras púnicas fueron una serie de tres conflictos bélicos que enfrentaban a Roma y Cartago en los años 264 a.C. y 156 a.C. Estas guerras fueron determinantes para la historia del Mediterráneo occidental, marcando el ascenso de Roma como potencia dominante y la destrucción de Cartago. Con relación a este conflicto, identifica los enunciados correctos. Tuvo como causa el control del mar Egeo, ¿verdadero o falso? ¿Mar Egeo, chicos, o mar Mediterráneo? Mediterráneo, ¿verdad? Esto sería falso. Marco Porcio Catón apoyó la paz con Cartago. Chicos, Catón apoyaba la paz con Cartago. ¿Alguien recuerda a Catón? ¿Alguien recuerda a Catón, chicos? Catón decía que Cartago tenía que ser destruida. Así decía Catón. Cartago debe ser destruida. Pregunta, si él dice que Cartago debe ser destruida, ¿apoya la paz? No, pues chicos, no. Él era defensor de que Cartago tenía que ser, muchachos, tenía que terminar en ceniza. ¿Sabes por qué? Porque él mencionaba que Cartago era peligrosa. Y es cierto, pues chicos, un país que es potencia y que tú le das una vida, ¿no? Le das un cachito para que se levante, se va a levantar rápido, pues. Mira el caso de Alemania, ¿no? Alemania cayó en dos guerras mundiales, se le brindó pues el apoyo económico del milagro alemán, ¿no? El- Después de la Segunda Guerra, ¿no? Con la finalidad del Plan Marshall, y pues rápidamente Alemania otra vez se ha convertido bueno, rápidamente se convirtió en el PBI más alto de Europa, ¿no? Entonces, por eso es que Catón decía, no, Cartago debe ser destruida, ¿no? Era peligrosa tener a Cartago, si bien es cierto, golpeada, pero darle facilidades para que se recupere, ¿no? Roma logró una importante victoria en Sama. Sí, esto es verdadero, chicos, ¿ah? Durante las guerras púnicas, Roma tuvo éxito en la batalla de Sama. ¿Bien? Escipión el africano derrotó a Aníbal Barca. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso, chicos? Verdadero, claro. Claro, lo derrotó, ¿no? Recuerda que Aníbal Barca era el gobernante, pues, muchachos, de Cartago, ¿no? Y termina siendo derrotado, ¿no? Ujú. Bien, chicos. Ahí la clave sería 3 y 4. 3 y 4. Muy bien, 3 y 4, clavecita. Muy bien, muchachos. Siguiente. 21. Se denomina república al segundo periodo de la historia romana, el cual inicia desde la expulsión de Tarquinio el Soberbio hasta 1509 a.C., hasta el año 29 a.C., en el que Octavio se hizo emperador con el nombre de Augusto. En esta etapa de Roma se convierte en la primera potencia del mundo antiguo, con numerosas colonias en Europa, Asia y África, gracias a su política expansionista y el hecho de contar con un poderoso ejército disciplinado y muy bien organizado. Respecto a este periodo, indica el valor de medallar. Este está hablando sobre el periodo del imperio, chicos. Bien. Uno, libertad religiosa. La libertad religiosa se alcanzó con el edicto de Milán. ¿Verdad o falso? Victoria romana sobre las guerras pírricas y púnicas. Y esto es falso, ¿verdad? La primera es verdadero, claro, es verdadero. Victorias romanas en las guerras pírricas y púnicas, falso. Ustedes en la República, ¿verdad? Reformas de los hermanos Graco, agraria y fundamentaria, falso, ¿verdad? Es República. Todos los varones libres alcanzaron la ciudadanía romana. ¿Verdad o falso?
Verdadero, claro. Que fue un punto también de la caída de Roma, ¿no, chicos? No sé si te acordarás, pero por ejemplo, ¿a quiénes llamaron los romanos? Durante el imperio, después de ser dividido, a quiénes llamaron los romanos porque era una mano de obra barata? ¿A quién llamaron? Chicos, vamos, chicos, está fácil, ¿ah? ¿A quién llamaban los romanos cuando escaseaba la mano de obra, cuando necesitaban mano de obra? Llamaron a los bárbaros, pues, muchachos, a los extranjeros, quienes llegaron a Roma, se establecieron ahí, algunos formaron parte del ejército, ¿no? Y estuvieron presentes. Y luego, con el tiempo, ellos se establecieron en Roma, ¿no? Se terminaron estableciendo en Roma, muchachos. Así que eso es verdadero. La clave aquí sería la E. ¿Bien, chicos? Verdadero, falso, falso, verdadero. Ujú. Bien, chicos. ¿Está claro? ¿Sí, chicos? ¿Está claro? Muy bien, muchachos. Excelente. 22. Ya nos queda poquito ya, porque ¿hasta qué pregunta? Ya está la 25. Y nos quedan 8 minutos. Constantino I fue un importante emperador del Bajo Imperio Romano y un personaje clave en la reordenación del paisaje político de su tiempo, heredero de las tradiciones del viejo Imperio Romano que se tambaleaba en las postrimerías del siglo III, vivió en un primer plano todas las reformas de Diocleciano, contribuyó a a la extinción de la tetrarquía y restauró en Roma un gobierno personal. Durante su gobierno se decretó el Edicto de Milán en el año 313, lo cual, ya chicos, está fácil este, ¿ah? Claro, muy bien. Estableció la libertad religiosa para todos los ciudadanos romanos. Muy bien. ¿Por qué no puede ser la B? ¿Por qué no puede ser la B, chicos? ¿Por qué no puede ser la B? Claro, porque es solo la religión cristiana, ¿no? Ese es el error, pues. Ese es el error. Que te dicen de que, cuando te dicen, hubo tolerancia religiosa al cristianismo con el Edicto de Milán. Ese es cierto, pero no del todo, porque no fue solamente el cristianismo, fueron a todas las religiones. Todas las religiones que se profesaban en Roma fueron o recibieron tolerancia después del Edicto de Milán. No solamente la cristiana. Otra cosa es que habían bastantes cristianos en Roma, pero no es que era la única religión. Chicos, muy bien. 23. El Imperio Romano representó el periodo de mayor expansión y poder de Roma, y se caracterizó por un sistema de gobierno donde el poder residía en el emperador, a diferencia de la República, que se basaba en un sistema de gobierno compartido. Este periodo abarcó vastos territorios de Europa, África y Asia, y su legado cultural y político ha sido fundamental en la historia occidental. Determina el valor de verdad de los bienes enunciados relativos al Imperio Romano. Augusto estableció la conocida Pax Romana, recontra verdadero, ¿no? La Pax Romana, ¿no? Muy bien. Caracalla logró la máxima expansión territorial, ¿verdadero o falso? Falso. ¿Quién fue el de la máxima expansión territorial? ¿Quién fue el de la máxima expansión territorial, chicos, en Roma? Trajano, muy bien, claro. Muy bien, Trajano. Constantino I decretó la libertad de cultos, verdadero, pues, ¿no? Con el edicto de Milán. Trajano decretó el edicto de Tesalónica, falso, ¿verdad? ¿Quién decretó el edicto de Tesalónica? Teodosio, muy bien, Teodosio. Que de Yapa también es el que dividió el imperio en dos, ¿verdad? Muy bien, excelente, chicos. Clave de la 23, beso. ¿Bien? Y recuerda que Teodosio divide el imperio porque tenía influencia del mundo bárbaro. El mundo bárbaro influyó mucho en la edición de Teodosio. Bien, muchachos, ahí está.
24. La historia de Roma abarca desde su fundación, según la leyenda de Rómulo y Remo, en el 753 a.C., hasta su caída como Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, y la posterior existencia del Imperio Romano de Oriente, también conocida como el Imperio Bizantino, que perduró hasta 1453. Con relación a esta poderosa cultura, ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos. Muy bien, vayamos a los acontecimientos. Ya, victoria romana sobre Cartago, esta república, Tarquino Prisco. Ya, comenzamos con Tarquino Prisco, ¿verdad? Porque esta es monarquía. Monarquía, Tarquino Prisco. Luego sigue la victoria romana en Cartago, ¿no? En la batalla de Zama. Luego viene Julio César. ¿Recuerdan que Julio César se quiso, pues, quedar como se quiso perpetuar en el poder, ¿no? Cosa que terminaron asesinándolo a Julio César en el propio Senado romano, ¿no? Y Trajano logró la máxima expansión, ¿no? Eso sería en el imperio, ¿no? La clave sería 2, 1, 3 y 4. Enano, ¿no? 2, 1, 3 y 4. Chicos, recuerden por favor de que Julio César, ¿no? Tuvo una guerra con Pompeyo del primer triunvirato, donde la presencia de César asustaba, pues, ¿no? Porque César se había ido a una campaña militar en las Galias, en la actual Francia, ¿no? Donde había obtenido pues, el éxito militar y había agregado una gran cantidad de tierras a Roma, ¿no? Entonces, cuando el pueblo romano ve a César, lo ve con admiración, ¿no? Lo ve como que con buenos ojos. Entonces César aprovecha ese populismo, ¿no? Para tratar de presionar para que el Senado lo nombre cónsul vitalicio, ¿no? Lo que él quería hacer es un dictador, en realidad, ¿no? Pompeyo, chicos, en Roma había ambiciones políticas, ¿no? Pompeyo, ¿no? Y el Senado, sector del Senado, no está de acuerdo con eso y comienza pues las tensiones, ¿no? Pompeyo ataca y luego pues con el accionar va a ser derrotado. Recuerda que después de la batalla de Farsalia, Pompeyo se va a refugiar en Egipto, donde lo van a matar, ¿no? El gobierno de Ptolomeo, de los Ptolomeos lo terminan matando a Pompeyo. Muy bien, chicos, y última preguntita para terminar la sesión de hoy. Se denomina República el segundo periodo de la historia romana, el cual inicia con la expulsión de Tarquinio el Soberbio 509 a.C. hasta el año 39 a.C., en el que Octavio se hizo emperador con el nombre de Augusto. En esta etapa Roma eh, en, se convierte en la primera potencia del mundo antiguo, con numerosas colonias en Europa, Asia, África, gracias a su política expansionista y al hecho de contar con poderosos ejércitos, disciplinado y muy bien organizado. Respecto a este periodo, determina el valor de la verdad. Ya, te está hablando de la República, ¿y chicos? De la República. Ya dice, la libertad religiosa se alcanzó con el Edicto de Milán, falso, ¿verdad? No se alcanzó eso porque obviamente en el Edicto de Milán fue en el Imperio. Victoria romana en las guerras pírricas y púnicas, ahora sí sería verdadero, ¿no? Porque eso sí ocurrió en la República. Reforma de los hermanos Graco estuvieron acá, verdadero, ¿no? Ley agraria y ley frumentaria, de Tiberio Graco y de Cayo Graco. Recuerda que Cayo Graco terminó siendo asesinado. Todos los valores alcanzados en la ciudadanía romana, falso, ¿no? Esta es una pregunta similar a la anterior, ¿no? Que hemos visto. La única diferencia es de que la anterior te preguntaba por el imperio y esta te pregunta por la república, ¿no? Entonces, obviamente que va a variar también las respuestas. Así que la clave aquí sería la D, ¿no? Falso, verdadero, verdadero, falso. Chicos, muy bien. Muy bien, chicos. Ha sido para mí un tremendo placer acompañarte el día de hoy en esta clase sobre la historia antigua. Espero que te haya quedado claro. Bien, nos vemos la próxima semana a la misma hora, en el mismo lugar, para hacer Edad Media. Bien, chicos, espero haber contribuido contigo, espero que no tengas ninguna duda. Y si tienes alguna duda por ahí, muchachos, no dudes no valga la redundancia, chicos, me la preguntas en algún momento y yo con mucho gusto te la puedo responder. Bien, chicos, cuídense muchísimo y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, mi Leticia, un gusto verla, que tenga un gran fin de semana. Nos vemos. Hasta luego, chicos, un fuerte abrazo con todos. Cuídense muchísimo.